Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio empezó a hablar el mudo, y la multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pues si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo desparrama. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Primera lectura y salmo, que tienen mucho que ver con el Evangelio, nos hablan de escuchar a Dios. Dios habla, ha hablado por sus profetas en el Antiguo Testamento y habla por Cristo de una forma especialísima y única en el Nuevo Testamento, ya que es Dios mismo que viene a nosotros. Es el Hijo de Dios, es la palabra del Padre. Y viene el gran problema de los fariseos y del nuestro. Ven a Jesús que habla, pero no interesa. Jesús hace hablar al mudo, va haciendo milagros. Y con que no saben ya qué pensar o cómo responder los fariseos que no quieren acoger a Jesús, como tantos y tantos en el Antiguo Testamento, y lo hemos visto en la primera lectura. No quieren oír hablar ni de conversión, ni de poner a Dios en el centro, nada. Pues, ¿qué responder ante Jesús? No, esto no lo hace por arte de Dios. No es la fuerza de Dios la que actúa en Jesús, es la fuerza del demonio. Eso se puede pasar perfectamente a nuestro tiempo y podemos poner dos ejemplos, una extraeclesial y el otro intraeclesial. ¿Cuál es el extraeclesial? Bueno, tantos y tantos que dicen, si la Iglesia dice esto, lo bueno es lo contrario, porque la Iglesia es mala. La Iglesia solo busca el poder, busca esto. De Cristo ya ni se habla, Cristo es un mito, un pobre hombre, un pobre buen hombre al que mataron y lo mataron la gente de Iglesia. Así que de la Iglesia, de la palabra de Dios, no nos podemos fiar porque es mala. Eso no lo dicen con esa claridad que digo yo ahora, pero es lo común en el 90% de nuestra gente, de la gente de la calle. Pero a nivel intraeclesial pasa un poco lo mismo. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, con el proceso que llaman sinodal, el sínodo de la sinodalidad, que se está haciendo todo lo contrario de lo que el Papa pidió. ¿Qué es lo que dijo el Papa que tenía que ser la sinodalidad y que era? Decía, hemos de volver a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios no es solo lo que los pastores dicen, que también cuando siguen la palabra de Dios, sino que cada cristiano, si realmente vive la gracia de Dios y reza y tiene en sí, puede hablar el Espíritu Santo. Y los pastores hemos de estar atentos al Espíritu Santo que puede hablar por medio de cualquier fiel. Y de hecho muchas veces hay fieles que ven mejor las obras de Dios que muchos pastores. A los pastores les tocará discernir todo aquello que propongan los fieles que creen
que tienen el Espíritu Santo y pueden también hablar en medio de lo que es la Iglesia para poder ayudar a los pastores y a toda la Iglesia a ir hacia adelante. Es ese ir juntos descubriendo cada vez más la profundidad de lo que Dios quiere para su Iglesia. Bueno, ¿qué se ha hecho con la sinodalidad? Lo contrario. Se ha cogido a la gente que no cree en el Espíritu Santo, que no cree en que Dios actúe, y en vez de escuchar a Dios, se ha escuchado al mundo, se ha escuchado al diablo. No, la auténtica voz de la Iglesia ha de ser la voz de los alejados, de los de fuera, de los que no creen, de los que están contra Cristo, y por eso hay que revolucionar internamente toda la Iglesia a modelo del mundo. Pues error gravísimo. Y no es lo que el Papa decía, ni muchísimo menos, es justo lo contrario. Pero muchos obispos, muchas diócesis, pues van por este camino porque no entienden, por desgracia, nada de lo que es Cristo ni el Evangelio. Simplemente se dejan llevar por el mundo pensando que el mundo va por aquí, no hay nada que hacer. Dios no puede con el mundo, nos hemos de adaptar al mundo. Y es todo al revés. Dios ha vencido al mundo. Así que nos hemos de centrar en Cristo, buscar lo que Él quiere, dejarnos llevar por la gracia. Aunque no nos entiendan, no pasa nada. Lo importante es la fidelidad a Cristo para el bien de todos los hombres.